First of all, it's ridiculously sexy. It never goes old. Es un mueble de formas esenciales, muy sobrio. Me evoca modernidad, frescura, pureza. El sol, la luz, el descanso, la calma, la playa. Básicamente es la materialización del espíritu mediterráneo. Tiene la capacidad de ir adaptándose con los años y con el diseño contemporáneo. It's a sculpture as well as a furniture. It's a human, it's a roommate living with you. It has character, it reacts. It's more than a furniture, it's definitely more than a furniture. La empresa se fundó en el año 1941 y fue mi padre quien la fundó junto con otro socio en aquel momento. Al poco tiempo pasó a llamarse José Gandía Blasco y Compañía Sociedad Regular Colectiva. En aquella época fabricábamos mantas, colchas, bayetas, en fin, estos productos de los más baratos que había, eso es la verdad. Cuando ya teníamos más producción y más calidad, se pasó a vender mucho en el extranjero. Llegamos a tener 106 empleados. Tengo muchos recuerdos de aquel edificio, de las máquinas, de los almacenes de las mantas. Entonces teníamos una casa aquí y la habitación nuestra y la de ellos también estaba pegada a la nave de los telares. Entonces recuerdo perfectamente que por las noches, porque se trabajaba en aquella época 24 horas, bueno, tenías que acostumbrarte a dormir con el ritmo de los telares. Cuando se ponían los telares a trabajar, los primeros días notábamos decir que aquí no se puede vivir. Pero después era todo lo contrario. Cuando paraban los telares, nos despertábamos. Sí que me marcó, yo creo que un poco esa música, ¿no?, de la industria, ¿no?, de las mantas en aquella época. Cuando ya empezaron todas las naciones a producir y más en la parte de África, que empezaron a montar industrias de mantas y todo eso, las ventas ya cayeron mucho en España. Yo empecé a trabajar en la empresa en el año 83. Cuando tuve mi hijo ya la cosa se había paralizado, o sea que ya no, el mercado ya no estaba tan alegre, ni mucho menos. Al año o a los 2 años, le di yo todas las acciones de la Gandía Blasco. Y pensaba que mi futuro pasaba por la empresa y que había que reinventarla para ver qué podíamos hacer, ¿no? Una necesidad también, por otra parte, de expresar mi personalidad a través del trabajo, ¿no?, a través de los productos que se hacían o que se podían hacer en esta empresa. Había oído hablar de la nave, creo que tenía referencias nuestras y se acercó a conocernos. Y nos encargó a Sandra y a mí el diseño de una colección de alfombras, el diseño de la nueva identidad, puesto que había cambiado la empresa de rumbo. Ellos se habían reconvertido en una empresa textil de mantas y empezaban a intentar utilizar sus telares para hacer alfombras de algodón. La idea del gato surgió por una asociación de ideas. El gato siempre elige el lugar más cálido de la casa y quisimos asociar ese concepto a las alfombras. También la disposición de la tipografía, que es un error porque no parte las sílabas bien. Gandía Blasco está conformada de una forma bastante singular. Empezamos con muy buen pie y la verdad es que ese buen pie se confirmó con los siguientes pasos que fuimos dando, ¿no? La primera colección fueron alfombras de algodón, que eso fue una idea muy buena por parte de la empresa porque eran las primeras alfombras que se hacían con una técnica de algodón estampado. Creamos ahí un producto que nos satisfacía, estábamos encantados de hacerlo y de ofrecerlo y que fue en aquel momento algo completamente
sorprendente y rompedor, ¿no? La gente se quedó muy impresionada cuando vio una cosa tan novedosa y tan fresca. Esa calidad-precio nos permitió también hacer una gráfica muy divertida, muy actual, muy colorista, serpientes, flores, gatitos, había un poco de todo. En esos momentos realmente no había nada parecido en el mercado. Esa colección fue toda una declaración de intenciones, yo creo. Es lo que ahí ya, quien conoce un poco nuestra trayectoria, si lo piensa un poco, reconocería que fue, digamos, donde realmente dijimos, bueno, por aquí queremos ir, ¿no? La colección Naxamena nace gracias a una casa. O sea, yo creo que la historia de Gandía Blasco Exterior es la historia de una casa, que es la casa de José Gandía en Ibiza. Me vine con la intención de buscar un sitio donde poder construir una casa, ¿no? Algún día. Y la verdad es que me quedé impresionado con las vistas y con el paisaje de aquí de Naxamena, ¿no? Y con la puesta de sol tan espectacular que tiene. Como José es una persona con una gran sensibilidad estética, no encontraba muebles de exterior para su casa y su arquitecto, el arquitecto de la casa, Ramón Esteve, le hizo el diseño de unos muebles para aquella casa. Bueno, cuando ya estaba todo amueblado y tal, que ya hicimos fotos, etcétera, pues me dije a mí mismo y dije, bueno, ¿y por qué no intento vender estos muebles, ¿no? Porque esa misma necesidad que he tenido yo, pues supongo que la habrá sentido o la sentirá más gente también, ¿no? Entonces, con un olfato estupendo, José yo creo que se dio cuenta del filón que tenía aquello y empezó a producirlo de una manera industrial y para la venta en otros lugares. La arquitectura ibicenca fue la que marcó clarísimamente y sin otra posibilidad la forma de los muebles. Si miras una butaca o un puff o una mesa incluso y te abstraes un poco, ves que son figuras geométricas casi de ángulos, o sea, de ángulos rectos como las casas. También inevitablemente no podía ser más que blanco, ¿no? Porque la arquitectura ibicenca es blanca, la isla es blanca y el blanco es el color que, por otra parte, a mí siempre más me ha atraído personalmente. En aquel momento fue una ruptura total, fue como una rebelión casi, digamos, contra lo que existía en aquel momento, ¿no? Entonces, los propios materiales, como el aluminio, que fue una innovación absoluta también, el polietileno exactamente igual, porque el polietileno, sabes que en aquellas fechas se utilizaba solamente como material, por ejemplo, en las carnicerías, para cortar la carne o en las pescaderías, ¿no? Yo creo que Gandía Blasco, sin duda, marcó un antes y un después en el mobiliario de exterior. Naxamena ha sido como el chispazo que ha encendido la llama de las grandes posibilidades que había y a partir de ahí ha nacido todo lo demás. Nuestro mueble está fabricado básicamente con perfilería de aluminio. El proceso comienza con la extrusión del perfil de aluminio, distintas secciones y distintas medidas en función del mueble a fabricar. Luego pasa una fase de corte y una de mecanizado y finalmente una fase de ensamblaje. En el ensamblaje es donde realmente construimos el mobiliario, colocamos las planchas de polietileno y las tapicerías en función de las demandas del cliente. Es importante resaltar que nosotros todo el proceso de fabricación y todos los materiales están fabricados en España. Desde el origen que empezamos a fabricar cualquier mobiliario, en todas las fases hay un control de calidad. De todas las colecciones hacemos test de producto en distintos institutos tecnológicos y cumpliendo normativas europeas. Yo cuando llegué ya estaba en funcionamiento esta nueva línea de producto. El comienzo no fue fácil, apenas fabricábamos 10-15 piezas a la semana. Bueno, poco a poco el producto se fue encontrando su hueco en el mercado y bueno, que en la actualidad estamos fabricando cerca de 1000 unidades cada semana. Es muy estimulante ir por el mundo y ver showrooms de tu propia marca, ¿no? Tienes como una casa en cada ciudad. Realmente la idea la teníamos desde el inicio, yo creo que incluso José la tenía antes que nosotros. Y luego, a partir de ahí, cuando empezamos a consolidar relaciones comerciales con algunos clientes, con partners y algunos dealers, los que tenían ya cierta madurez en el mercado y el producto ya se vendía lo suficiente y tenía una cifra interesante, se empezó a plantear abrir locales, algunos de ellos en propiedad,
y otros como una especie de franquicia. Hay algunos showrooms en sitios clave, como en Valencia, por supuesto. El de Madrid también es propiedad nuestra. El de Milán es propiedad nuestra también. El de Nueva York, por supuesto, también. Y luego hay otros, como Barcelona, Estambul, Portugal, los dos que hay en Bélgica, el de Holanda, que son de un tercero. Hacer marca lo puedes hacer por varios sitios, ¿no? Nosotros utilizamos, creo que todos, ¿no? Comunicación a nivel de prensa, eventos, ferias. Pero el showroom está todo el año abierto. En muchas ciudades, mucha gente de estas ciudades lo ve diariamente y consolida la marca siempre, yo creo que sí. Las ventas en Italia estaban yendo bastante bien, es un mercado muy importante para la empresa. La feria más importante del mueble se realiza en Milán, ya exponíamos desde hacía varios años antes y se decidió que era una parte importante además para todos los mercados exteriores tener una central en Italia. Los retos fueron bastantes, empezando porque siendo una marca extranjera en un país donde el mundo del mueble es muy importante para todos. Habíamos expuesto aquí en Vía Tortona el Superestudio, no queríamos una tienda propia, era más un showroom donde el arquitecto pudiera venir, ver todos los muebles, aparcar tranquilo. Since I saw Gandia Blasco, I can say if there's love at first sight for furniture, between furniture and humans, this was it. The whole project of the showroom was taken up by me, of course. At first we were in a villa in Istanbul, in more of a residential part of town, and after 7 years we moved to now a more of a billboard sort of location. The furniture was sort of like sushi, you know, it was white, minimal, outdoors. Everybody was used to seeing teak furniture. This design and this material, to be honest, was completely new for people. So this was something that we had to break through, which was the biggest challenge, I think, in Turkey. Hemos abierto el showroom de Oporto en 2016 y luego en 2007 el showroom de Lisboa. Por un lado era un reto grande, pues el clima en Oporto no es un clima muy agradable todo el año, pero acreditábamos en el producto y en sus características también, porque siendo el aluminio, el polietileno, son todo materiales que resisten bastante bien en condiciones más adversas y eso nos dio fuerza para este desafío. Primero, hubo que hacer un trabajo grande de divulgación de la marca en Portugal y en Oporto, porque Gandia Blasco no era conocida y sobre todo posicionarla correctamente en el mercado. Cuando la tienda abrió fue como una olfada de aire fresco en la ciudad, ¿sabes? Una tienda grande, nueva, muy clean, con todo blanco y fue impactante en el momento. Cuando empieza la actual estrategia del mueble, nos damos cuenta rápidamente de que no nos podemos centrar en el mercado nacional. Como es un elemento que nace de una necesidad de un cliente y con un factor de diseño muy importante, creemos que esto mismo puede llegar a otros países. Gandia Blasco es de las empresas españolas pioneras en salir al mercado internacional y ofrecer su producto en las grandes ferias del mundo. La primera expansión es en Europa, que es donde creemos que tenemos el mercado más cercano. Cuando consideramos que ya habíamos hecho un buen trabajo y consolidado en el mercado con un número aceptable de clientes, dimos el paso para Norteamérica. Como nuevo proyecto y gran reto futuro van a estar Brasil y Asia, el mercado asiático. Vamos a intentar establecer una filial en Brasil y vamos a intentar establecer una filial en Asia. Y estos son los dos proyectos de expansión ahora más ambiciosos. El colaborar con diseñadores es lo que hace que tu empresa tenga una mayor calidad.
Colaborar con diferentes diseñadores de buen nivel hace que tengas también una variación de producto y que puedas ofrecer un nivel muy alto, ¿no? en cuestión de diseño, ¿no? Y justamente con los diseñadores que trabajan son diseñadores de un nivel muy alto internacional. Mario Ruiz es uno de mis diseñadores favoritos y todo lo que hace es fantástico, ¿no? Y la última colección me parece que cumple esos requisitos de minimalismo evolutivo, ¿no? Coge los principios de Gandía Blasco y los lleva un poquito más allá, ¿no? Tanto por colores, por formas, por acabados. Sirve para desmarcarse, para quitarse del medio un poco a todas estas marcas que están ahora mismo reinterpretando o copiando a Gandía Blasco, y lo que hace es darle un giro. Yo intenté que fuera todo como muy mínimo dentro del concepto de Gandía Blasco, pero que a la vez fuera un poco más femenino, en el sentido de que más redondeado, más dulce, y a la vez hacerlo como reducirlo en grosores. Con eso lo que conseguí fue como hacerlo todo muy plano, muy fino, y por eso el nombre Flat es un poco, viene por ahí, aunque no es plano totalmente, ¿no? Hay dos partes de desafío en este proyecto. Una es entender el proyecto en sí, que todo comienza con productos y con objetos que son lo que nosotros vemos, se vende y el usuario compra, pero para llegar a eso, digamos, en Gandía Blasco hay otro concepto que está como diluido y que no se ve, y que es el verdadero trabajo, que es el conseguir un código. Ese código no es simplemente hacer un código estético, sino que además ese código tiene que ser ético con la empresa, ético con el tipo de producto, ético con la imagen de marca que tiene la empresa y su histórico, y tiene que tener una línea de presente y futuro más que de pasado, ¿no? Lo segundo es la paciencia, es decir, el tiempo que tienes que dedicarle, digamos, o que tienes que esperar y creer, es decir, es como un sí, no, es como si fuera una especie de primer amor, de noviazgo. Yo lo único que aspiraba era ser un diseñador más de la familia de Gandía Blasco, y con mi aportación, digamos, personal y digamos, de cumplir, aprobar y estar a la altura de, digamos, de los buenos recursos, de los buenos proyectos y diseñadores que hasta ahora o hay en Gandía Blasco. Yo creo que Flat nunca me imaginé que estuviera en esa posición, pero sí que es verdad que ese éxito que de repente tuvo, pues no me lo esperaba. Al contrario de lo que se opina desde Europa, Estados Unidos es un país muy clásico, un país que todavía el mueble tradicional supone más del 90% de las ventas del sector del mueble. Los mercados donde más concentración de clientela potencial nuestra hay en Estados Unidos son Nueva York, por supuesto, Los Ángeles y Miami. El Soho siempre nos había atraído como barrio porque está claro que atrae mucho más a una clientela más joven y más del perfil que Gandía Blasco quiere abarcar. Y eso realmente era un reto desde que llegamos a Estados Unidos, y además estamos en la calle, además en Green Street, que se considera en estos momentos el centro del mueble contemporáneo a nivel mundial. Cuando entré a escribir sobre diseño, lo primero que hacía era escribir sobre diseño gráfico, y al diseño industrial me fui acercando progresivamente. Y yo oía por ahí, por la redacción, que hablaban de una empresa que se llamaba Gandía Blasco y generaba muchísima expectación. Cuando lo vi la primera vez me impactó mucho porque me pareció algo completamente diferente, y además me parecía muy extraño que fuera una empresa española.
Creo que es muy buena, que apuestan por nuevos diseñadores, que crean cantera. Tanto han salido fuera como han buscado talento en Valencia y en los estudiantes, y de hecho O2 Design es uno de los estudios ahora con mayor proyección en Valencia que se ha estrenado con Gandia Blasco. La historia real es que yo conocía a gente de Gandia Blasco por casualidad. Paralelamente nosotros en el estudio estábamos empezando y estábamos desarrollando un producto que fue el Parasol, pensando un poco en ellos, y le presentamos el proyecto como un estudio más de los 200 que reciben ellos al año. Cuando lo vieron les gustó, pero no estaban 100% convencidos, querían verlo físicamente, un prototipo, y entonces como íbamos a presentarnos a Nude en septiembre, hicimos un prototipo y allí mismo en la feria les enseñamos la pieza y entonces allí se acabaron de convencer y les gustó. Lo más importante del producto cuando nació es encontrar el material adecuado para las lamas, la formica, porque tiene que ser un material que aguantara la intemperie y aparte no tendría que flexar mucho. En realidad la parte más importante es el alma del producto, que es lo primero. La dificultad es encontrar ese producto inicialmente, es el primer dibujo, ese alma, es ese producto que nace de un poco del corazón, un poco de estábamos buscando algo que no sabíamos lo que era y de repente dibujamos algo que a todo el mundo le gusta. Eso es lo más difícil en un producto. The project for Gandia Blasco was to design a new landscape, or so to say, a kind of an outdoor sofa. We looked at what is already existing, and I did not want to contribute something which is already what they have. For me it was obvious to look for something which could increase or widen up the perspective for a company from Spain. In fact, what I tried to do is do much more furniture design than architecture. I very much also looked at the garden of my parents, for instance, when doing this project, or friends of mine. And for these kind of setups, I think you need a completely new type of furniture, something which is more blending with nature and being more playful with colors and materials. For Gandia Blasco, it was this kind of sport utensils from the 20s and from the 30s, like this, you know, this picture of Mr. Lacoste. They generated a very particular language, which for us designers can be very interesting. And it has something very fresh and légère. So when you look at our pieces for Gandia, you see that we used big flaps, which are somehow the backrests, and we constructed them like a tennis rack is done. Like there's a kind of a mesh which is pulled over a kind of a frame, and it's knotted underneath. What I thought was very convincing, not so much surprising, is the way Gandia Blasco is working. They're very professional from the way they manufacture the pieces. The quality is very, very good. People are very friendly. It's all these things which make a difference. So Gandia just took over this, and we had a very idealistic kind of setup. So we were responsible for the design, and Gandia made it possible. El futuro de Gandia Blasco se ve cada día. Vamos viendo que va habiendo una evolución hacia el buen diseño, la buena calidad y los buenos productos. Gandia Blasco, since the beginning, hasn't followed any trends. It's always gone in its own logic, in its own aesthetic. Now the market is catching up to it, sort of. Es una empresa muy inquieta porque para ellos también es un reto el seguir reinventándose día a día. Entonces me puedo esperar casi cualquier cosa. Trabajar en Gandia Blasco es como hacer parte de una familia, de un equipo que todos visten la misma camiseta. Para mí lo más sorprendente es la relación que hay entre ellos. Hay un equipo técnico, hay un equipo de personas que es un conglomerado muy sólido, muy cómodo trabajar con ellos, muy simpático, muy divertido, aunque se trabaja mucho.